Ok, ahora vamos a checar para el tiro parabólico horizontal los tres ejemplos que vienen en la guía que me toca revisar a mí. A ustedes les tocan el 2 y el 4, a mí me toca el uno, el 3 y el 5 de tiro parabólico horizontal. Están muy simples, pueden ir siguiendo en sus apuntes para que vayan checando las fórmulas en el formulario que viene, para que se les sea todavía mucho más sencillo, y consideren el ejemplo que también viene en los apuntes que vimos en el video anterior de tiro parabólico horizontal, para que puedan ir cotejando las fórmulas. Dice que desde la cima de un farallón de 80 metros de alto se dispara un proyectil en dirección horizontal con una velocidad de 330 metros sobre segundo, y nos pide calcular el tiempo que necesita para dar contra el nivel del suelo en la base del risco, es decir, el tiempo que va a permanecer en el aire, la distancia al pie del risco, que será el choque, es decir, el alcance máximo horizontal, y con qué velocidad será el choque. Es decir, tenemos que determinar los componentes de velocidad en X y en Y para obtener una velocidad resultante con la que el proyectil va a llegar al risco, es decir, en este punto, cuando toca el risco, necesitamos ver que va a haber una velocidad en Y, que va a haber una velocidad en X, y tenemos que determinar el componente resultante de dichas velocidades. También nos pide calcular el tiempo total que va a permanecer en el aire, y por lógica de esta trayectoria que hace, pues tenemos que definir su alcance máximo. Y eso es lo que vamos a calcular. Entonces, para determinar el tiempo que pasa en el aire, eh, el proyectil, nos vamos directamente a la fórmula que ya tenemos, donde el tiempo para determinar esa caída que tiene, que recuerden que el proyectil se comporta como caída libre en el tiro parabólico horizontal, es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que ya tengo de datos que vale 80 metros, entre el valor de la gravedad. La gravedad se considera positiva porque el cuerpo va acelerando mientras va cayendo. El proyectil permanece un total de 4.038 segundos en el aire. Como ya tengo el tiempo desde que se dispara hasta que cae, todo el tiempo total que permanece en el aire, puedo determinar la distancia máxima que tiene como alcance en X, con la característica de que en X se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. Aplicamos la fórmula a donde nos dice que la distancia máxima es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo que pasa el proyectil en el aire, que es el tiempo que ya calculamos. Y la velocidad en X, recuerden que la teoría nos dice que para el tiro parabólico horizontal, la velocidad en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X, y para este ejercicio pues es la velocidad con la que se dispara el proyectil. ¿Por qué? Porque se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad es constante. Resolvemos y determinamos que el proyectil avanza o tiene un alcance máximo horizontal de 1 kilómetro, 332 metros o 1332.54 metros. Y con eso ya tenemos el cálculo del alcance máximo horizontal. Ahora nos pide que calculemos la velocidad con la que se produce el choque. Les decía yo, tenemos que determinar la velocidad resultante. Y lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos con el cálculo de fuerzas para determinar, donde vivimos análisis vectorial de fuerzas, utilizando el teorema de Pitágoras, pero tengo que definir cuál es mi componente en X y cuál es mi componente en Y. El componente en X, como se comporta como movimiento rectilíneo uniforme, lo vuelvo a repetir para que no se les olvide, la velocidad inicial en X es igual a mi componente de velocidad en X, y es de 330 metros sobre segundo, ¿ok? Porque la velocidad es constante en X. Para definir el componente de velocidad en Y, pues podemos utilizar dos fórmulas. La podemos hacer de dos maneras, retomando las fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
la velocidad final es igual a la velocidad inicial por la gravedad por el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que permanece el proyectil desde que se lanza hasta que llega al piso, es decir, el tiempo total que permanece en el aire, que ya lo calculamos, fue lo primero que calculamos. Como mi velocidad inicial en Y, por ser una de las características que tiene el tiro parabólico horizontal, la velocidad inicial en Y siempre es igual a cero. Recuerden, esa es una constante. En el tiro parabólico horizontal, la velocidad inicial en Y es igual a cero. Por lo tanto, yo puedo eliminar esta de aquí y se simplifica la fórmula y puedo determinar la velocidad como la gravedad por el tiempo, que nos da de 39.612 metros sobre segundo. Otra manera que la pueden calcular es considerando la velocidad final en caída libre, que es la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Cuál altura? Pues la altura desde la que se lanza el proyectil, que nos las dan de datos, que es de 80 metros. Resolviendo, vemos que el valor con cualquiera de las dos fórmulas es el mismo y equivale a 39.612 metros sobre segundo. Entonces ya tengo mi componente en X y tengo mi componente en Y. Aplico mi teorema de Pitágoras y obtengo que mi velocidad resultante es de 332.368 metros sobre segundo. Si yo quisiera calcular el ángulo, lo único que tengo que hacer es aplicar el inverso de la tangente, considerando mi componente en Y sobre mi componente en X, le aplico el inverso de la tangente y obtengo que el ángulo con el que choca el proyectil al llegar al piso es de 6.844 segundos y con eso está concluido el ejercicio 1. Para el ejercicio número 3 nos dice que una caja de provisiones se lanza desde un aeroplano localizado a una distancia vertical de 340 metros por encima de un lago. Si el aeroplano lleva una velocidad horizontal de 70 metros sobre segundo, ¿qué distancia horizontal recorrerá la caja antes de caer al agua? Entonces, yo tengo un avión, imaginen que esto es un avión que suelta una caja que va a caer sobre un lago y lo que quiero determinar es la distancia a la que cae. Tengo ahí un poquito de delay con el flash del, en la tableta, pero bueno, imaginen que eso era un avión. A ver si lo puedo pintar aquí de manera, creo que ahora sí se va a ver bien. Tengo ahí un avión que lanza la caja de provisiones, esta cae en el agua y yo tengo que determinar desde donde se suelta, pues el máximo alcance en X, a donde va a caer el agua, considerando desde donde la dejó el avión, que se mueve de manera horizontal como movimiento rectilíneo uniforme a 70 metros sobre segundo. Este ejercicio está muy simple porque lo único que nos piden calcular es la distancia donde va a caer, ¿sí? A partir de que el avión deja caer la caja de provisiones. Entonces, lo primero que necesito determinar es el tiempo que va a pasar la caja en el aire desde que el avión la suelta hasta que cae el agua. Con la misma fórmula, el tiempo que pasa en el aire es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia desde donde se suelta sobre la gravedad. Como yo ya tengo la distancia, que vale 340 metros, ¿sí? Esa me la dan desde datos, pues únicamente la multiplico por 2, lo divido entre la gravedad positiva, porque recuerden que mientras cae la caja se comporta como caída libre y acelera, y a lo que me dé, le saco raíz cuadrada, por lo tanto la caja permanece en el aire 8.325 segundos. Como en X se comporta como movimiento rectilíneo uniforme, lo único que tengo que hacer para calcular la distancia desde que se suelta la caja hasta que cae en el agua, entonces tengo que considerar que la velocidad en X permanece constante y esa velocidad me la dan de datos. Entonces, el alcance máximo horizontal que va a tener la caja desde que se deja caer del avión va a ser igual a la velocidad inicial en X por el tiempo que permanece en el aire,
yo ya tengo la velocidad de datos, perdón, y tengo el tiempo que permanece en el aire. Por lo tanto, los multiplico ambos valores y me da de 582.75 metros. Y ahí está resuelto el ejercicio número 3 de la guía. Y el último ejercicio de tiro parabólico horizontal es el ejercicio número 5, a donde nos dice que un fusil dispara una bala en dirección horizontal y da en el blanco que se encuentra a 50 metros de distancia. Si el centro del blanco está a 100 milímetros abajo de la línea de la mira del fusil, ¿cuál será la velocidad de salida de la bala? Entonces, si ustedes tienen aquí un rifle, tienen un rifle que va a disparar una bala hasta un blanco, ¿ok? Donde existen 100 milímetros por debajo de la mira del fusil a donde se ve el centro del blanco. Lo primero que tenemos que hacer es estos 100 milímetros que tengo aquí, los tengo que convertir a metros. Recuerden que un metro tiene 1000 milímetros. Por lo tanto, si yo divido 100 entre 1000, me va a dar el valor de 0.1 metros. Calculo el tiempo que permanece esa bala en el aire durante esos 50 metros que avanza. ¿Sí? Avanza de manera horizontal. Entonces, yo tengo que la bala tiene menos de un segundo en el aire, que es de 0.412 segundos, es el tiempo en el que recorre esa distancia de 50 metros. ¿Ok? Cómo se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. Recordemos que la fórmula básica del movimiento rectilíneo uniforme nos dice que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo que tarda la bala en recorrer las distancias de 50 metros, que es a la distancia a donde se encuentra el blanco desde que dispara el fusil. Despejo mi fórmula, tengo que mi velocidad inicial en X, recuerden que la velocidad inicial en X siempre va a ser constante entre la distancia que recorre la bala entre el tiempo que tarda en recorrerla. Por lo tanto, la bala se mueve a 352.112 metros sobre segundo y con eso quedan resueltos los 3 ejercicios de tiro parabólico horizontal que vienen en la guía. Muchas gracias.